Tengo el honor, el orgullo de saludar a una queridísima abuela, una queridísima señora, realmente un placer para mí. Gabriel Rothman te saluda, Estela de Carlotto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Antes que nada, muy feliz año para todos. Feliz año para vos, un placer realmente, gracias por atendernos, por tu tiempo. Y tenemos ganas de charlar con vos. Estábamos hablando de los pañuelos. Sí. Y queríamos preguntarte un poco y saber a través de tu mirada habitualmente súper inteligente, ¿qué representó para las abuelas el símbolo pañuelo? Bueno, representó una actitud de lucha, una posición frente a la vida por haber recibido el agravio más grande que puede recibir una madre, una mujer, que es que le maten un hijo, una hija y además el hijo de esa hija, y el dolor no nos venció, todo lo contrario, y el pañuelo fue el símbolo casi de protección, diría, porque se buscó un símbolo en su momento para identificarnos con los miedos que teníamos de que vinieran personas que no eran afectadas o que vinieran alguien que de hecho hubo infiltrados, y se buscó algo simbólico y se eligió justamente un pañal del nieto, porque de los hijos ya no teníamos pañales, nuestros hijos eran ya adultos en su mayoría, y entonces eran de los nietos, un pañal de un nieto, y ese fue la manera de visibilizarnos, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Y ese pañuelo, que tomó una dimensión muy clara de una lucha de mujeres afectadas por una dictadura cívico-militar, también fue imitado en otros países con otros colores de pañuelos, por mujeres también que defienden a su familia, a sus derechos, a su dignidad. Así que ese es el símbolo. Yo, fíjate, te voy a contar algo muy personal. Yo no lo uso al pañuelo, quizá lo exhibo sobre los hombros en algunas oportunidades, porque, a ver, no quiero que sea como que es lo que impone algo, verlo, porque ya se sabe quiénes lo usamos, pero en algunas oportunidades, muy pocas, sobre todo en los últimos tiempos, al principio no, lo usaba permanentemente en nuestras vueltas en la Plaza de Mayo, pero cuando ya la Plaza de Mayo se agrandó y la plaza es el mundo entero y uno anda, ya el pañuelo me lo puse en los hombros y ya me identificaba como un organismo, ¿no?, que estaba encontrando respuestas y que estaba restituyendo identidades. Pero sí me sirvió en algunos momentos de gran conmoción. Por ejemplo, pararme frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, reclamar, cuando todavía estaba ocupada por los depredadores, dónde estaban nuestros nietos. Y también cuando en una oportunidad pudimos ser recibidas por un papa en una audiencia de los miércoles, y no nos recibía porque hubo una mano negra que habían anulado nuestra entrevista, y ahí le dije a mi compañera, la otra abuela, vamos a ponernos el pañuelo para que sepan quiénes somos, y dio efecto porque nos encontraron, y de alguna manera un obispo de acá de la Argentina nos hizo pasar a contramano, pero pudimos entregarle una carpeta al Papa Wojtyła. Es decir, esa es el uso que yo le doy, pero el pañuelo, bueno, está pintado en las paredes, está pintado en las plazas, está pintado en el mundo, y representa eso, ¿no?, una lucha, y casi esencialmente de mujeres. Daniel, te habla Estela, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te escuchaba con mucha atención y pensaba en esta situación, o en este momento de haber decidido dejar de usar el pañuelo, ¿no? Como una sensación de ya basta, ya lo logramos, o ya llegamos a algún lado. Uno debe haber, me imagino, una sensación de cierta paz. Claro, exactamente, porque, a ver, cuando nos preguntan qué proyectos tienen, pero proyectos es para toda la vida y mucho más allá de nuestra propia vida.
falta mucho todavía encontrar 400 nietos, saber dónde están sus padres, sus restos, que todos paguen sus culpas por la ley, sin venganzas ni odios, sino como corresponde a quien comete un delito. Entonces, siempre uno va inventando de qué manera puede dar visibilidad a esta lucha, estar presentes, conmocionar al otro para saber que nos tocó a todos, para saber que estos nietos son de todos, están caminando por estas calles sin saber quiénes son, quizá con sufrimientos o no lo sabemos, sobre todo la angustia de quienes todavía no hemos tenido la dicha de encontrarlos. Entonces, esto es el quehacer, lo cotidiano, de ver qué más y de qué otra forma y cómo. Bueno, por suerte hay mucha solidaridad en el país y fuera del país, nos llenan de gratificaciones, de premios. Si vos venís a mi casa un día, mi casa parece un museo, los aprecio mucho, pero yo siempre digo, cuando hablan del premio Nobel es un nieto, ese es el premio, claro, el premio mayor, y por eso el pañuelo formó parte y es parte y para siempre. Pero yo también lo veo de otra manera, porque como yo tengo mi pelo blanco como el pañuelo, que Dios me lo da, no es que yo lo quiera, es herencia de mi familia, de mi origen, a veces esa identificación surge no por tener el pañuelo, sino por tener esta cabellera blanca de la edad que tengo, ¿no? Estela, te habla Héctor, también te escuchaba con mucha atención y respeto y agradezco mucho esta entrevista porque nos hace pensar a todos sobre lo que ha pasado en Argentina y lo que quería preguntarte era si de alguna manera esa pérdida que has sufrido no fue compensada en algún punto, más allá del dolor obvio de lo ocurrido y en ese momento, por este símbolo que ha quedado para siempre, y no solamente para la Argentina, sino para todos los países, ¿no? En algún punto vos sentís que esas personas que ya no están, me parece que están mucho más presentes que antes, en algún punto. Sí, están presentes y son los que nos empujan, el amor, el respeto, el honor que tenemos de haber tenido estos hijos hacen que nosotros tengamos fuerzas para seguir. Y hay en lo que vos me estás preguntando, y yo pienso en la contradicción que yo tengo, porque tanta conversación, escritos, libros, películas, que entrevistas y las preguntas que me hacen de profundidad, de ver, por ejemplo, un periodista me dijo a qué momento de mi vida quisiera volver. Y yo dije, cuando éramos 6 en la mesa. Claro. Entonces no era nada, en ese momento, más que la mamá de esos 4 hijos, nacidos desde el profundo cariño, ¿no? Pero a la vez, ahora, y con la edad que tengo, y por mi historia personal, a veces le doy gracias a la vida de poder estar haciendo lo que hago a pesar de este dolor, que costó la vida de una joven de 23 años y de compañeros como ella, que dieron todo por un país mejor. ¿Por qué gracias a la vida? Porque me cambió todo. Yo no era una mala persona, era solidaria, pero tenía una estrechez mental, política, coyuntural, no política partidaria, sino social, que si bien era generosa, fui maestra, amo a mis alumnos, y daba todo lo que podía, no era suficiente mi posición para recomponer la historia de mi país, y estaba en la vereda de enfrente. Todo esto me permite estar en la verdadera vereda que debo estar como ciudadana para que las cosas cambien. Y eso lo debo porque mis hijos lucharon, los 3 mayores, para que las cosas cambien, pero a la vez también nos educaron a nosotros, sobre todo a mí, y hay otras madres que también les pasó lo mismo, en lo que es una posición frente a las injusticias. Cuando ellos hablaban de justicia social, claro, había que entender la profundidad de esta apreciación. Así que yo agradezco dentro del dolor a la vida, porque puedo, como dije, decir que dejo algo en este mundo para que las cosas cambien. No estoy sentada en un sillón mirando lo que hace el otro, sino que lo estoy haciendo yo, y puedo a la vez
así como humildemente aportar a un cambio en nuestro país y quizá también en Latinoamérica y por qué no en el mundo, porque andamos por tantos lados. Estela, al principio de la entrevista comentabas, digamos, el tema de que el uso del pañuelo era justificado después de como mujer haber perdido a tu hijo, tus nietos, y era como una manera también de rebelarse, ¿no? Hoy, con todo lo que pasa en todo el planeta, con todo lo que está pasando, si tuvieses que volver a ponerte el pañuelo en la cabeza, ¿cuál sería esa causa? Bueno, sería, si viera el riesgo, empezando por mi país, el riesgo de que la historia, en vez de avanzar, retroceda y que se impongan otra vez esas ideologías de entrega, de sometimiento, de desigualdad que promovió la lucha en toda Latinoamérica para la justicia social, como dije. Me lo volvería a poner el pañuelo y volvería a estar más en la calle que adentro de una oficina como estoy a veces trabajando, aunque ando y viajo muchísimo por todo el mundo. Pero si también tuviera que hacerlo por otro país, también lo haría, en la medida de lo posible, porque a veces uno quiere y no puede meterse o ingerir en cuestiones de Estado de otros países. Pero en Latinoamérica nosotros hemos tenido mucha presencia para que todas las dictaduras que terminaron y dejaron los desaparecidos y las víctimas, y ya tienen gobiernos constitucionales, algunos más progresistas que otros, sepan que es necesaria la verdad y la justicia y también la memoria, y en eso pregonamos muchísimo permanentemente. Pero en casos extremos yo me pondría el pañuelo si veo que mi país va a retroceder 1 centímetro de lo que hemos avanzado en estos 30 años, los más largos de nuestra historia democrática. Estela, representás de alguna manera un pensamiento muy joven y muy moderno. Y la verdad que, escuchándote, dan muchas ganas de emular estos ejemplos, estas voluntades, estas vocaciones, estas fuerzas, más allá de las pérdidas insoportables, inaguantables, pérdidas injustificadísimas. Pero la verdad que es muy lindo escucharte y muy lindo pensar con vos. Bueno, pero esto es como un ida y vuelta, porque yo me nutro con los jóvenes. Nosotros en Abuelas trabajamos con muchísimos equipos técnicos de gente joven. Escucho a los jóvenes, entiendo y acepto todas las sugerencias, los consejos para moverme al compás de los tiempos, porque no podemos quedarnos estancados en ideas de la época de nuestra juventud, sino tomar la juventud de hoy, que es una juventud maravillosa. Y aparte emular, mira, ustedes y los periodistas que están haciendo saber la verdad al pueblo, están ya haciendo lo que nosotros queremos, que creemos que se debe hacer y lo que nosotros hacemos. O sea, si el cariño es el que te da esa sensación, bueno, te agradezco, pero ya ustedes están en el punto justo de una historia donde justamente hay que decir desde el medio al que desde el medio en que trabajan las verdades para que la gente entienda y no escuche a esos otros que son los que están deformando por ahí la historia. Estela, un abrazo grande de nieto, de hijo, de hermano y de papá. Muchas gracias. Y mil gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, fue un placer y reitero nuevamente las felicidades para este año. Gracias, Estela, y hasta pronto. Hasta pronto. Estela de Carlotto, presidenta de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, en Vamos por las Obras.